bienvenidas y bienvenidos al panel, un suplemento virtual en el que discutiremos las distintas dinámicas que implican el desplazamiento, entre estas lo que tiene que ver con el empleo, la vivienda, la crisis de salud que estamos experimentando en Puerto Rico, así como otra serie de cuestiones que nos afectan todos los días y que inciden en la práctica de desplazamiento que estamos viviendo en nuestro país. El panel se estaba transmitiendo todos los martes y jueves a las 7 de la noche como parte de las actividades de nuestra jornada política Primavera Feminista contra el Desplazamiento. Mi nombre es Melody Fonseca y soy integrante de la colectiva Feminista en Construcción, y durante la pasada entrega estuvimos hablando sobre el tema de salud. Sabemos que en nuestro país tenemos una crisis de salud, ¿verdad? En la que cientos de profesionales de este campo tienen que irse todos los años por la falta de empleo o por la falta de condiciones dignas, y de esta misma manera muchos pacientes sufren la crisis de un sistema que está completamente privatizado. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema del empleo. Y en nuestro país, como sabemos, todos los años miles de jóvenes tienen que irse de nuestro país igualmente porque las condiciones de empleo son sumamente precarias. Estamos en un momento en el que además estamos enfrentando, ¿verdad?, la reversa de algunas pequeñas conquistas en torno a lo que fue la nefasta reforma o supuesta reforma laboral de 2017, y asimismo ante un escenario muy incierto en el que nuestros jóvenes, pero también nuestros mayores, se ven muchas veces obligados a tener que aceptar trabajos precarios, salarios de miseria para apenas sobrevivir. Para hablar sobre todo esto, nos va a acompañar en la noche de hoy Karen de León Otaño, quien es líder sindicalista, primera vicepresidenta del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. Muchas gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes por invitarme al panel. Karen, vamos a empezar conociendo un poco más, ¿verdad?, sobre lo que ha sido tu trayectoria en tu campo laboral, en qué campo te destacas y también desde el sindicalismo. Pues yo empecé en el sindicato. Cuando la ley 45 del 98, yo trabajaba en el Departamento de Educación. El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras agrupa, entre otros talleres, dentro del Departamento de Educación, al personal no docente. Todo lo que no son maestros y maestras y personal de comedores escolares está bajo el sindicato. Así que yo trabajaba para el Departamento de Educación en Aguas Buenas, que es mi pueblo, ¿verdad?, de crianza. Y cuando el sindicato se organiza dentro del Departamento de Educación, pues yo empiezo a ser delegada de taller. Fue algo bien significativo para mí porque fue una reunión de todas las trabajadoras, y éramos todas mujeres en aquel entonces, y todas pues me seleccionaron como delegada, y así empecé, ¿verdad?, mi carrera sindical. Nada que ver, ¿verdad?, con el asunto profesional. Una no estudia para ser sindicalista, ni mucho menos, lamentablemente, ¿verdad?, debería haber algo, pero no lo hay. Así que empecé como delegada de taller allí. Luego competí para algunas posiciones directivas dentro de la Unión. Así que empecé, ¿verdad?, a trabajar directamente con la Unión. Luego salgo en una licencia sindical a atender varios talleres dentro del departamento, atendiendo escuelas y demás, y organizando lo que son las estructuras que el sindicato tiene. Así que ahí empieza, ¿verdad?, empiezo a tomar un poco de lo que es esa experiencia sindical dentro del Departamento de Educación. Ahora mismo pues estoy dirigiendo, no solo soy vicepresidenta, ¿verdad?, ese es como que ese puesto político en la estructura del sindicato, sino que también dirijo lo que es la parte política y educativa del sindicato, cosa que me encanta, ¿verdad? Llevo ya un año en ese proceso de formación política y sindical para las trabajadoras y los trabajadores, y es algo que me gusta mucho hacer, ¿verdad?, dentro de lo que es organizar sindicalmente, lo que es el proyecto educativo y político, es algo que me apasiona mucho. Así que llevo ya un año también trabajando con lo que es el proyecto educativo dentro de la Unión. Así que llevo, ¿verdad?, durante todo este tiempo trabajando con lo que es la organización sindical. También trabajo con otras compañeras, un proyecto que es más dirigido a la mujer sindicalista, es el Junte de Mujeres Sindicalistas, que es un proyecto que me encanta también, ¿verdad?, y es un espacio donde podemos las mujeres sindicalistas juntarnos, hablarlos, conspirar y tratar de desarrollar, ¿verdad?, algunas herramientas para ocupar los puestos de dirección
representación dentro de las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales, como tú sabes, Melody, son espacios altamente masculinizados de siempre, ¿no? Así que es un reto para nosotras poder desarrollarnos como mujeres sindicalistas y ocupar esos espacios en las direcciones de los sindicatos. Así que ese espacio del Junte pues nos ayuda a hablar, a poder seguir, ¿verdad? Conversando acerca de las diferentes herramientas que necesitamos nosotras las mujeres sindicalistas para ocupar esos espacios dentro de las direcciones de los sindicatos. Es todo un reto, ¿verdad? Como para nosotras lo es siempre, pero sí, me gusta mucho poder hacerlo desde la organización que represento. Dentro de ese espacio tenemos como unas 10 organizaciones sindicales ahí representadas de mujeres poderosísimas dentro del magisterio. Compartimos a veces algunas otros espacios de lucha, pero sí es importante poder vernos como sindicalistas y ver de qué manera podemos representar a estas trabajadoras que están dentro de nuestras organizaciones sindicales. Lamentablemente menos del 9% de los trabajadores y las trabajadoras están organizadas dentro de una organización sindical formal, ¿verdad? Esa herramienta de lucha tan necesaria e importante. Así que asimismo pues podemos, ¿verdad?, mirarnos y ver cómo desarrollar diferentes estrategias para organizar más trabajadores y trabajadoras en el mundo sindical. Y precisamente sobre esto que mencionas, ¿verdad?, de la poca sindicalización que hay o participación de trabajadores y trabajadoras en sindicatos, ¿cómo tú verías en estos últimos años todo lo que, o décadas más bien, ¿no?, esos momentos claves de crisis que han sido muy, que se han dado, ¿verdad?, o bien política pública, decisiones políticas que han sido severas en contra de los trabajadores y trabajadoras? Pues ¿cómo ves esto desde tu experiencia como sindicalista, pero también pues cómo eso, ¿verdad?, deja mucho más vulnerable a todos aquellos que están fuera de los sindicatos? Pues mira, yo podría señalarte, son muchos los retos, ¿verdad?, que la clase trabajadora tiene y ha tenido por tanto tiempo. Pero recientemente podría señalarte algunos episodios específicos. Algo que me marcó directamente fue en el 2009 cuando la Ley 7, ¿verdad?, cuando despiden a casi 30.000 trabajadores y trabajadoras del gobierno central, la mayoría de ellas mujeres, madres, jefas de familia, ¿no? En la experiencia nuestra en el sindicato fueron alrededor de 5.000 trabajadoras, ¿verdad?, que quedaron sin empleo. Así que ese periodo de Ley 7 para mí fue bien significativo. Yo fui cesanteada por la Ley 7, yo salgo en licencia sindical en el Departamento de Educación para trabajar directamente con el sindicato, pero mientras estoy en mi licencia sindical pasa el periodo de la Ley 7 en el 2009, así que me quedo sin mi trabajo formal. El sindicato entonces me acoge en una plaza permanente y sigo, ¿verdad?, con mis plazas de lo que es los puestos políticos dentro de la organización, pero sí, pues entonces paso a ser a ser parte de la plantilla del sindicato porque me quedo sin empleo. Pero para mí fue particularmente significativo porque mis dos hermanos, yo somos 3 en la familia, y mis 2 hermanos quedan fuera también, trabajaban también en el gobierno central. Entonces para mis padres fue una situación bien compleja porque nos quedamos los 3 sin empleo de repente, ¿verdad?, de un golpe. Así que para ese periodo de Ley 7 fue significativo para mí y obviamente, ¿verdad?, para todos los trabajadores y trabajadoras que quedaron fuera durante ese periodo, cosa que todavía estamos viendo, ¿verdad?, las secuelas de esas decisiones tan terribles, porque hemos visto cómo los servicios esenciales, ¿verdad?, y los servicios públicos han mermado mucho más porque no hay trabajadores y trabajadoras. El gobierno central es cada vez más pequeño y eso pues redunda en que los servicios a la ciudadanía pues se ven afectados. Todas esas trabajadoras, en el caso del Departamento de Educación, recuerdo que llevamos todos los casos legalmente, pudimos llevar cientos de casos de trabajadoras, ¿verdad?, a causa del despido, pero recuerdo que fue bien duro porque muchas de ellas tuvieron que salir del país. Entonces ese desplazo, ¿verdad?, del trabajo, pues te desplaza de todo, ¿verdad?, te arranca de lo que es tu entorno familiar, tu comunidad, tus amigos, amigas y todo lo demás. Así que nos desplazan de tantas formas, ¿verdad?, no solamente en los espacios físicos, sino que nos desplazan de ese entorno comunitario y de todo lo que las personas construyen. Estamos hablando de que bajo la Ley 7 las despedidas y los despedidos llevaban más de 14 años.
en su empleo. O sea, y 14 años es mucho tiempo, es casi toda la vida construyendo desde un espacio laboral y así mismo, ¿verdad?, dentro de la comunidad. Así que fue bien duro ver como muchas compañeras, cuando llegaba el momento de ver sus casos de despido, se habían ido del país. Entonces era como que ya no quiero continuar con mi caso porque estoy fuera, ya hice otra vida, hice otras cosas fuera de la isla. Así que eso fue particularmente duro. Y si por ahí seguimos, ¿verdad? Vemos como la Junta de Control Fiscal ha venido a controlar literalmente todo lo que es el presupuesto del país. Y así la congelación de los convenios colectivos bajo la ley 66 también fue un golpe bien duro para la clase trabajadora organizada en el país. Todos esos, ¿verdad? Todas esos cambios que se habían logrado tener bajo una negociación colectiva quedaron en suspenso, y sobre todo los aumentos de sueldo, ¿verdad? En el gobierno central casi 10, 12 años sin que se les pudiera remunerar económicamente bajo esos convenios colectivos que quedaron totalmente congelados por la Junta de Control Fiscal y sus políticas de austeridad. Así que los retos han sido muchos. La clase trabajadora ha sido particularmente golpeada, y ni hablar, ¿verdad?, de los trabajadores y trabajadoras que no están organizados, ¿verdad? No tienen esa herramienta de negociación con los patronos. Es mucho más duro para ellos y ellas. Recientemente la decisión de la jueza Taylor Swain de derogar la ley 41, que eso sí aplica más al sector privado, y en el sector privado, que igualmente sin estar organizado, ¿verdad?, pues es mucho más difícil para ellos y ellas conseguir unas buenas condiciones de empleo. Así que ha sido bien duro, este año particularmente hay un fenómeno bien particular, que es que todos los convenios colectivos, al ser cancelados o eliminados bajo la misma fecha, pues están todas las agencias del gobierno central están todas negociando al mismo tiempo. Entonces nos da un panorama alentador en cierto modo, porque podemos hacer causa común las organizaciones sindicales que están bajo el gobierno central, para poder empujar, ¿verdad?, algunas negociaciones al unísono, pero también pues nos pone el reto de que está la Junta de Control Fiscal ahí estrangulando y diciendo que no a todo lo que tratamos de recuperar, ¿verdad?, económicamente para los trabajadores y las trabajadoras. Así que ¿verdad? Si empezamos no acabamos, porque son muchos los retos de la clase trabajadora, y lo más duro es que es muy difícil organizar, ¿verdad? Estamos tratando de recuperar todo lo que se perdió con los trabajadores y las trabajadoras organizadas, pero mirar hacia afuera es un reto mucho más grande, ¿verdad? Porque las leyes laborales no nos permiten, no nos dan esa pista necesaria para poder organizar a esos trabajadores, sobre todo en la industria privada, que tanto lo necesitan, ¿no? Sobre todo ahora con la derogación de la ley 41. Así que son muchos los retos que tenemos. Una cuestión importante es que estos últimos años, década y media o más de verdad, como esa afronta directa al sector público, al empleo, esa precarización masiva del empleo público o privado, también se ve una relación en lo que ha sido el descenso poblacional en Puerto Rico, ¿verdad? Y podemos decir que en los últimos 13 años, más de 800,000 personas se han ido de Puerto Rico. Y por ejemplo, una cuestión que hemos hablado mucho aquí en los espacios que hemos tenido de discusión política abierta desde la colectiva, ha sido que la cuestión del empleo, tanto de su precarización, pero la falta de expectativa de poder tener un empleo digno en algún momento, es si no el primero, el segundo, ¿verdad?, de los factores por lo que la gente decide irse del país. Entonces, aquí cuando mencionaba anteriormente, ¿verdad?, el impacto directo de la Ley 7, que desplazó a las personas de manera directa, les desplazó de sus espacios de trabajo, que son espacios de conformación de una comunidad, una identidad colectiva, ¿verdad?, cuando perteneces a un gremio, te ves representado, te sientes hasta en familia también, que implicó desplazamiento directo de la gente, irse directamente del país, ¿verdad? Pero vemos que con el tiempo, incluso la falta de expectativa como incide también, ¿verdad?, en cómo la gente toma la decisión de irse, porque realmente no
no ven en el empleo precario que hay en este momento, ¿verdad? No se ven posibilidades algunas de, ya bien sea de tener un salario digno, un salario estable, unos beneficios también, que en esto se ha recortado muchísimo. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues como también lo han visto desde el sindicalismo, pues me imagino, ¿verdad? Que la pérdida también de personas que forman parte del sindicato, la ruptura quizás de esas relaciones que se conforman estilo familia, esa comunidad, ¿cómo lo has observado, lo has analizado? Pues mira, tengo que decirte que lamentablemente las organizaciones sindicales en Puerto Rico, ¿verdad? Lo que es lo que le llamamos todo el espacio sindical y todas las organizaciones sindicales, ¿verdad? Como un ente. Yo tengo que decirte que no hay esa reflexión. El mundo del trabajo ha cambiado y los sindicatos lamentablemente, ¿verdad? Y esto es una opinión bien mía, ¿no? Dentro de mi experiencia. No han podido mirar esos cambios con una profundidad que requiere, ¿no? Las personas están, o sea, después de la pandemia, por ejemplo, ha cambiado la forma de trabajar, ¿no? La gente ha empezado a trabajar de manera remota y han cambiado muchas cosas. Así que los sindicatos, yo siento que no hemos podido aterrizar en esa reflexión para poder mirar esos cambios de manera objetiva, ¿no? Y de manera un poco más seria. Pienso que de manera individual algunos sindicatos han podido ir mirando y han podido ir negociando, ¿verdad? Esas condiciones de empleo, mirando un poco esas realidades, pero en términos generales no ha habido como que ese marco de reflexión necesaria para poder atender eso. Así que de momento se siente como que la pertinencia de los sindicatos se va perdiendo, ¿no? Y lo digo con mucho pesar porque yo creo firmemente en que el sindicalismo es la herramienta que tienen los trabajadores, es el instrumento de lucha más poderoso que tienen los trabajadores y trabajadoras para mejorar sus condiciones de empleo y su calidad de vida y todo lo que conocemos alrededor de su entorno laboral. Así que yo quisiera ver, ¿verdad? Esa unidad de las organizaciones sindicales para poder hacer esa reflexión de la que hablamos y poder mirar eso con un poco más de seriedad. Ya el servicio público ha dejado de ser ese blanco, ¿verdad? Laboral como antes, ¿verdad? Que la gente decía como que no, pues yo puedo trabajar en el gobierno porque yo tengo cierta cual o XY expertise. Ya eso se ha perdido, ¿verdad? Así que como que ya la gente no está mirando lo que es el gobierno central como un espacio real de trabajo, ¿verdad? Por todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Por todas las medidas de austeridad que se han venido sufriendo, ¿no? Y entonces vemos como en la empresa privada también es un reto para la gente poder entrar, porque, ¿verdad? Por diferentes razones, no solamente por estas cualificaciones tan exigentes que a veces tiene la empresa privada, sino por las condiciones, o sea, los salarios están por el piso, la mediana ya no da para vivir, ¿verdad? Así que es complicado, es bien difícil para la clase trabajadora poder mirar un espacio, ¿verdad? Con esa esperanza como antes, ¿no? Termino de estudiar, los jóvenes saliendo de la universidad y decir, pues yo me veo dentro de este espacio laboral en Puerto Rico. Ya eso como que ha cambiado. Y es como tú dices, ese pensamiento de estudiar e irme es como que cada vez más frecuente y es lamentable, ¿verdad? Porque vemos como la densidad poblacional ha bajado tanto. El gobernador tiene una solución bien bella, le dice a las mujeres empiezan a parir, ¿verdad? Como si fuera así tan fácil, ¿verdad? Como que medir la natalidad y la maternidad alrededor de lo que es la densidad poblacional, pero bueno, así que es complicado, ¿verdad? Es difícil de mirar en términos de cómo conecta, ¿verdad? Todo lo que es el profesionalismo y el espacio, ¿verdad? Universitario, ¿no? Y ver eso como que ese salto al mundo laboral dentro de la isla, pues vemos como los jóvenes han
descartado un poco eso y empiezan a mirar otras opciones. Además de que vienen, ¿verdad? Desde muchas partes del mundo, vienen a buscarlos, vienen a buscar nuestros ingenieros, nuestras ingenieras, nuestros médicos, vienen a buscarlos ofreciéndoles esa mejor calidad de vida y no se les puede culpar, ¿no? Que todo el mundo quiere una mejor calidad de vida para su familia, así que irse del país siempre es una opción. Tenemos esa válvula de escape y es bien difícil detenerla, ¿no? Así que yo pienso que los sindicatos debemos mirar todos esos factores para poder entonces seguir siendo pertinentes para la clase trabajadora y para los jóvenes, sobre todo cuando están buscando empleo. Yo quisiera, ¿verdad?, que se diera un poco más esa reflexión dentro de los sindicatos y ver de qué manera podemos, ¿verdad?, hacer un frente colectivo, ¿no?, para poder entonces atender esos asuntos. Pero tengo que decirte que lamentablemente no se está dando, y yo quisiera, ¿verdad?, mirarlo, ver de qué forma podemos empujar esas conversaciones dentro de los sindicatos. Se están mirando muy para adentro y también es razonable, ¿no? Porque vemos como han perdido tanto y los trabajadores organizados y las trabajadoras organizadas han perdido tanto que los sindicatos están tratando de proteger, ¿verdad?, sus espacios, y eso pues nos resta un poco esa mirada un poco más allá de lo que son las trabajadoras y los trabajadores organizados. Así que volver a tener esa pista, tenemos que recuperar tanto para poder volver a tener esa zapata sólida, para poder entonces mirar un poco más de manera más reflexiva y más al interior de cada organización. Sí, porque una cuestión mencionaba, ¿verdad?, de cómo vienen de fuera, empresas de fuera a buscar a nuestros estudiantes que muchas veces ni siquiera se han graduado. Exacto. Y ya tienen un contrato laboral fuera del país, aunque no sea, ¿verdad?, lo que quieren para ellos ni para su familia. A veces lo ven como una oportunidad temporal, pero luego terminan quedándose. Pero incluso ni siquiera a recién egresados, ¿verdad?, también vemos estas campañas para contratar de manera masiva a maestros, maestras, a personal, ¿verdad?, servicio de salud, de enfermeras y demás. Así que lo que estamos viendo es que incluso quienes ya han estado trabajando aquí, ¿verdad?, conformando esas comunidades que se pueden generar en el espacio de la escuela, en el espacio de los servicios de salud y demás, también pues ante la precariedad de esos trabajos aquí, pues se ven, ¿verdad?, quizás con la necesidad de tener que irse y están apuntando ciertamente a dejarnos sin una clase trabajadora, ¿verdad? Y de ahí pues ciertamente el impacto que tiene eso sobre el trabajo organizado y los sindicatos, ¿no? Claro. Y sobre el país en general, por supuesto. Sí, y todo está conectado, ¿no? Vemos como las familias trabajadoras tienen obviamente unas necesidades específicas con relación a sus hijos, a sus hijas, ¿verdad? Entonces no hay una relación, no hay una conexión, no hay un plan de país que podamos decir, las trabajadoras y los trabajadores mínimamente salen de trabajar a las 4 o 5 de la tarde, pero los niños y las niñas de la escuela pública salen a las 3 de la tarde. Exacto, entonces no hay una relación, ¿verdad?, en eso, no hay una tensión alrededor de lo que es la realidad de la clase trabajadora. Y entonces todas esas cosas se vienen atendiendo un poco dentro de los convenios colectivos cuando estamos organizados y organizadas, pero al mismo tiempo el país no está, ¿verdad? Y cuando digo el país, ¿verdad?, son estos gobernantes y la gente que hace política pública, no están mirando esas necesidades de la clase trabajadora. Entonces no es solo el efecto que tiene el que te ganes muy poco, ¿verdad?, la brecha salarial y todo esto que conocemos, sino que el país no te está dando tampoco esa comodidad para tú poder decir, pues yo puedo tener un empleo a tiempo completo, saliendo, qué sé yo, a las 9 de la noche, porque mis niños o mis niñas salen a las 3 de la tarde de la escuela y no tienen quien los atienda. Entonces, ese andamiaje entero, ¿no? Y sin hablar de las condiciones de lo que es la salud del país y demás, así que, ¿verdad?, los cuidos, son muchas cosas, ¿verdad?, todos esos factores que inciden en que una persona pueda tener un trabajo digno y un empleo digno, pues no están ocurriendo, no se está mirando el país en su entorno, ¿verdad?, completo, para poder atender las necesidades de la clase trabajadora, para que sientan que pueden quedarse aquí y que pueden tener un trabajo, ¿verdad?, digno y que puedan progresar sus familias. Sí, que falta lo que diríamos como una política pública de conciliación familiar, claro, y que parta de ahí. Y esto es bien interesante porque, por ejemplo, respecto al tema de educación, ¿verdad?, sabemos que con el cierre de escuelas, pues eso implicó que muchas madres trabajadoras
jefas de familias también tuvieran que dejar sus empleos o pasar quizás, si tienen la oportunidad, a tiempo parcial para poder hacerse cargo, para poder buscar escuelas, para poder, ahora si se tienen que desplazar más lejos, para buscar a llevar a los niños. Así que sobre esto también, ¿verdad? En el tema del empleo está la cuestión de cómo ha afectado de una manera en mayor medida, ¿verdad? A mujeres jefas de familia. Por la cuestión de los despidos también, pero por otra parte, por la inflexibilidad de ese sistema, que es muy paradójico, porque se nos vende, ¿verdad?, como un modelo flexible para ser más competitivo en el campo laboral, pero es de todo menos flexible, ¿no? Así que bueno, eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque definitivamente si tú no tienes la manera, ¿verdad?, de poder trabajar y cuidar a tus hijos, hijes y tener una vida en comunidad, pues sencillamente, ¿verdad?, el irte y pensar quizás en otras posibilidades o intentar otra vida en otro lugar, pues, ¿verdad?, siempre está ahí. Otro sector importante que a veces, ¿verdad?, en estos análisis que hacemos sobre la cuestión del empleo se nos queda afuera, porque estamos quizás pensando más en lo que es como esa fuerza laboral activa o los jóvenes, porque siempre una cosa que repetimos mucho en honestidad, el futuro, y pues nos olvidamos del presente para los jóvenes, para la niñez, para todos. Pero un sector que muchas veces se nos queda afuera es el de los adultos mayores en nuestro país, ¿verdad? Y esto va de la mano porque tenemos, por una parte, lo que ha sido la crisis, ¿verdad?, el sistema de las pensiones no alcanzan para vivir, tenemos muchísimos adultos mayores viviendo quizás o con una pensión de miseria o con un seguro social que no pasa los $600 al mes, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, no están las condiciones para que quizás como en otras épocas sus hijos, hijas, entonces con un mejor empleo, ¿verdad?, puedan apoyar a sus padres, puedan, ¿verdad?, ayudarles a tener una vejez digna. Lo que estamos teniendo es a nuestros adultos mayores intentando regresar al campo laboral para ser ellos, aportar ellos, ¿verdad?, proveer para la familia de sus hijos, hijas, nietos que no, ¿verdad?, no consiguen tener un trabajo estable. Así que sobre esto, ¿verdad?, ¿qué nos podrías decir? Pues mira, volviendo un poco a el asunto de la Ley 7, cuando despiden los trabajadores, y hablo, ¿verdad?, más directamente obviamente de mi experiencia en el Departamento de Educación y el personal no docente, que es quien representamos, despiden a los trabajadores y trabajadoras más jóvenes, ¿verdad? Entonces ahora mismo la población que nosotros atendemos en el Departamento de Educación es una población envejecida, y muchos de ellos tienen hasta un segundo empleo. Muchas de ellas son jefas de familia y tienen un segundo empleo. Entonces salen de su escuelita, ¿verdad?, de atender su asunto escolar para pasar a otro empleo que sabemos todos los retos que eso conlleva. Y precisamente es pensando en que saben que no les va a dar para vivir cuando se retiren, ¿verdad? Como que tenemos que tener esto porque hay que guardar el dinerito, porque sabemos que cuando nos retiremos, ni el seguro social ni el retiro nos va a dar para nada. Así que es esa planificación dentro de tu adultez mayor, de pensar en que cuando te retiras tienes que seguir, ¿verdad?, o seguir trabajando o vivir de unos ahorros que son mínimos, más todo lo que tú comentas, que atender a la familia y demás. Así que eso lo estamos viviendo en el gobierno central día a día, porque sabemos, ¿verdad?, todas las políticas de austeridad con relación a retiro y demás, en el magisterio y demás, que hemos visto que han estado ahí. Así que sí, es triste, ¿verdad?, pensar que tenemos esta población que hay dado su vida entera para el servicio público, particularmente en el espacio donde yo trabajo, y los vemos, ¿verdad?, que están cansados. Entonces ese anhelo de retiro, ¿no? De que cuando antes recuerdo que se decía, no, ay, cuando me retire, que me voy a ir a viajar, que voy a descansar, que voy a cuidar a mis nietos, a mis nietas, pues ya eso no está. Tú no escuchas esa conversación en los trabajadores, y es bien triste. Entonces yo, algo que me causó mucha risa, ¿verdad?, dentro de todo, fue que hace poco se retira una compañera no docente, y entonces ¿verdad?, hicieron como una fiestita en la escuela, y el bizcochito y la cosa, y los comentarios eran, caramba, qué bueno que podemos celebrar tu retiro, porque hay muchos de nosotros que no vamos a ver esa alternativa, nunca lo vamos a ver, nunca nos vamos a retirar. Entonces era como que ese balde de agua fría, la celebración, como que todo el mundo hizo, caramba, es cierto, qué bueno, vamos a celebrarlo porque tú sí te puedes retirar, porque no tienes que tener, ¿verdad?, ese part-time, tú, ¿verdad?, no tienes unas condiciones que puedes retirarte. Entonces esa celebración del retiro se empaña porque nunca llega, ¿verdad?, realmente ese
ese proceso de retiro. Y es ese desasosiego, ¿no? Entonces ahí vemos como también, ¿verdad? Todo lo que es la migración, ¿no? Los jóvenes que tienen a sus padres aquí en Puerto Rico y dicen, se retiran, me lo llevo. Exacto. ¿Verdad? Entonces todo eso, sí. ¿verdad? Incide. Tengo a mis hijos que se fueron de Puerto Rico, ¿verdad? A trabajar en otros lugares y están esperando a sus papás se retiren para llevarlos y sacarlos del país y entonces allá pues poderlos tener, ¿verdad? En unas condiciones un poco más dignas. Así que vemos como todo esto incide, ¿verdad? Es una cadena, es un efecto, el efecto dominó, ¿no? No tenemos jóvenes y que puedan estar dentro del país con unas condiciones de trabajo dignas y asimismo pues cuando sus padres terminan pues entonces se los van llevando y entonces los desplazan de sus espacios también, de sus comunidades, porque no hay quien los cuide y demás. Así que todo eso está ahí, lo vemos, ¿verdad? En cómo el trabajo, ¿verdad? Y toda la precariedad del trabajo incide en muchas cosas, además en las vidas propias de los trabajadores y las trabajadoras. Y es bien duro, es bien triste para nosotros ver cómo nuestros viejitos, nuestras viejitas están trabajando en fast foods y demás, y tú ves cada día como eso se va normalizando, ¿no? Y es triste también ver cómo vamos diciendo, qué bonito, el viejito que trabaja en McDonald's, entonces vamos romantizando todo el mundo del trabajo y es todo lo contrario, estas personas ya están en su etapa de descansar, en su etapa de disfrutar el tiempo que trabajaron, ¿no? Y disfrutar con la familia y demás, y vemos como eso ya no se da, entonces todo eso incide también en las trabajadoras jóvenes, ¿verdad? Cuando deciden tener familia y son jefas de familia, no tienen esa abuelita que les cuide a sus niños y niñas como veíamos antes, ¿verdad? Ya no está esa red de apoyo porque entonces la abuelita tiene que seguir trabajando. Así que vemos como todo incide en lo que es el mundo del trabajo y que no tengamos una estructura, ¿verdad? Y un plan de país alrededor de la clase trabajadora, pues vemos como todo eso incide, y ni hablar del sistema de salud, ¿verdad? Cuando hablamos de que estos, ¿verdad? Nuestros viejos y nuestras viejas tienen la salud tan precaria porque no hay un sistema de salud que pueda atender sus necesidades, pues eso también hace que se piensen en moverse fuera que se lo del lleven sus país hijos y que para que les atiendan los médicos allá y luego se quedan. Y ahí entonces todo eso vamos perdiendo, ¿verdad? Esa población y esa inteligencia, ¿no? Del trabajo, como yo les llamaba a algunas compañeras. Tienen unas compañeras aquí, se quedan unas doñitas y llevan mucho tiempo aquí. Aprovechala para que te vaya adiestrando. Entonces eso lo vamos perdiendo, ¿verdad? Porque ya no están ahí. Sí. Bueno, en verdad este tema obviamente es sumamente terrible, ¿no? O sea, nos deja con mucha desesperanza porque, como dice, hace falta un plan de país que tenga, que centre esta situación y sería una forma también de poder frenar el desplazamiento. Entonces, que a su vez, ¿verdad? Incide de vuelta, regreso a la cuestión de empleo o la crisis de empleo que tenemos en el país y cómo está eso afectando a familias, comunidades, etcétera. Pero siempre, ¿verdad? Es importante que también pensemos como qué es lo que queremos construir, ¿verdad? Y ese otro mundo que imaginamos. Entonces quería tener como última pregunta, ¿verdad? Pues primero que todo, ¿cómo tú ves o qué es para ti un empleo digno? Y también, ¿qué es para ti una vida digna? Pues mira, miramos cuando ¿verdad? Pensamos en esto, obviamente miramos nuestras carencias y ahí es que entonces empezamos a construir ese imaginario que queremos. Pero para mí, cuando hablamos de empleo digno es básicamente un salario justo, ¿verdad? Igual paga por igual empleo. Para mí un empleo digno es aquel en que se pueda ajustar a las necesidades reales de la persona, ¿verdad? Y de su entorno, que pueda cumplir con las necesidades del empleo, pero a la misma vez con esas necesidades propias. Más allá del salario, ¿verdad? Un trabajo organizado, como organizadora sindical tengo que decir que debe ser un trabajo organizado y que tengan los trabajadores y las trabajadoras tengan la oportunidad de negociar sus condiciones de empleo con los patronos y que puedan, ¿verdad? Tener esa herramienta de lucha ahí disponible para ellos y ellas. Así que básicamente es mirar todas estas carencias y entonces revertirlas y que los trabajadores y trabajadoras puedan tener un espacio, ¿verdad? Laboral saludable, más allá de una buena paga, que tengan unas cubiertas
cubiertas de salud dentro de lo que es su espacio laboral, unas cubiertas, ¿verdad? De seguridad de empleo y demás. Así que cuando hablamos de empleo digno, para mí es que pueda ser un espacio saludable en todo lo que eso conlleva, ¿no? Un espacio saludable para los trabajadores y las trabajadoras, y que puedan tener, que puedan verse como parte de una fuerza laboral saludable dentro de su espacio. Muchas gracias, Karen. Bueno, nosotras, ¿verdad? Vamos a seguir desde la colectiva con nuestra jornada de la primavera feminista y nada, invitamos, igual que hizo Karen, ¿verdad? A que sigamos haciendo un trabajo organizado. Es fundamental que juntemos esfuerzos para frenar el desplazamiento en el país, para que luchemos contra el desplazamiento en el país, en el archipiélago, pero sobre todo, ¿verdad? Para que construyamos o sigamos construyendo esa idea de comunidad, porque estamos todas y todos afectados por estas mismas violencias que sabemos que son sistémicas, pero por eso es que toca luchar juntas. Les pedimos que visiten nuestra página web colectivafeminista.org y también que nos sigan en las redes sociales para que estén atentos a las acciones que estaremos convocando. Muchas gracias. Gracias a ustedes.